ver las metodologías de diseño de experiencia de usuario. Bien, cuando entramos en este tema nos preguntamos realmente qué es más importante, el diseño, el contenido, las experiencias, las funcionalidades de nuestro diseño, de nuestra aplicación. Y realmente lo más importante es que lo que hagamos sea usable y sea usado por el usuario. O sea, lo más importante es la experiencia de usuario. Entonces, ¿cuáles son los elementos más relevantes dentro de una experiencia de usuario? Pues para Peter Morville, el creador del área de arquitectura de la información y bueno, uno de los personajes más interesantes y más irrelevantes dentro de esta área, pues nos dice que realmente sea lo que sea UX, los elementos, los 7 elementos fundamentales son que nuestro diseño de experiencia sea usable, sea creíble, sea deseable, sea accesible, sea usable, sea encontrable y al mismo tiempo que sea de valor para el usuario, ¿vale? Estos serían las 7 consideraciones más importantes a la hora de hacer un diseño de experiencia de usuario, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Allá por los años 2000, esto ya lo hemos visto, Garrett nos define unas capas que luego las vamos a utilizar en las metodologías tradicionales, ¿no? Desde cómo definir los objetivos del usuario, los objetivos del sitio, las especificaciones funcionales y de contenido, la interfaz de lo que sería la interacción y la arquitectura de la información, lo que sería la parte de navegación y la interfaz, hasta el diseño visual. Esto ya hace mucho tiempo está definido. Pero hay muchas capas debajo de lo que se ve dentro de una interfaz de usuario que hace que nuestra experiencia realmente sea buena o no. Y bueno, y ahí tenemos el iceberg que podría definir de lo que se ve a lo que tendríamos que hacer nosotros por debajo de ese iceberg para que realmente la experiencia sea cool, o sea, buena, ¿vale? Entonces esto pues lo podemos ver desde el punto de vista de el diseño centrado en el usuario, en donde también coincide con lo de Morville, en donde tenemos que primero definir la estrategia, los requisitos, la estructura, el diseño de la arquitectura de la información y luego el diseño visual, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la planificación de la estrategia, por un lado, pero tiene que ver con ese diseño conceptual, toda la fase de diseño e implementación, ¿no? De nuestro producto o servicio digital. Y en el core de todo eso, en el centro, está ese proceso iterativo de evaluación, en donde cada paso realmente es evaluado con respecto a esos requisitos, a esos objetivos que definimos al principio, ¿no? Del diseño. Entonces, y con los objetivos que tiene que alcanzar el usuario, los que hemos definido como primeros objetivos, ¿no? Entonces, toda esta parte de evaluación va a requerir o a incluir pues, que definamos las personas, los escenarios con los que van a interactuar y podemos definir distintos métodos de, por ejemplo, juegos de rol, testeos de usuario, testeos de accesibilidad, hacer grupos focales, ¿no? O métodos de observación. Bueno, todas estas cuestiones de métodos de evaluación son cuestiones que influyen en lo que es el diseño de la experiencia de usuario, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que serían las capacidades y las habilidades de nuestros usuarios, esos objetivos que definimos del usuario y el incluir al usuario en las distintas fases de ese proceso iterativo de diseño. Entonces, si hacemos un primer resumen de lo que serían los pasos de una metodología tradicional de diseño de interfaz de usuario o de UX, deberíamos de plantearnos las distintas fases, ¿no? Investigar primero a los usuarios, hacer un
user research, descubrir cuál es el problema que tienen y tratar de resolverlo. Luego categorizar esos problemas que hemos descubierto a través de la investigación de usuarios y priorizarlo. Crear lo que serían las personas, que ya lo hemos hecho, y los mapas de experiencia de usuario, que lo haremos ahora. Luego ejecutar ejercicios de ideación para ver nuevas ideas de resolver esos problemas o para resolver esos problemas. Luego construir y probar y testear los prototipos. Una vez que lo tenemos refinado a esos prototipos, lo enviamos al desarrollo y lo lanzamos, ¿no? Que sería la fase final. Todo esto serían las fases de metodologías tradicionales, ¿no? Entonces, estas fases de las distintas, digamos, cuestiones que deberíamos abordar en un diseño de experiencia de usuario, las podríamos poner dentro de distintas capas, ¿no? De las capas conceptuales, que sería definir lo que es la estrategia y el alcance, y luego ya la estructura, el esqueleto y lo que sería la superficie, ¿no? De nuestro diseño. Entonces, diseño conceptual y ya el diseño en sí mismo. Entonces, si hablamos de lo que serían las capas de estrategia, por un lado sería lo que algunas cosas ya las hemos hecho, como la investigación de usuarios, definiendo pues, cuáles serían las necesidades y esos objetivos. Y una técnica importantísima que se hace en esa fase es la técnica también aplicada de personas, ¿vale? Que ya hemos visto que las personas no son otra cosa que personajes de ficción que nos cuentan o nos dicen pues cuáles son sus objetivos, en qué escenarios trabajarían y qué sería o cuáles serían sus principales objetivos y necesidades que tenemos nosotros que ir resolviendo, ¿no? Luego también lo que sería el alcance, que serían pues las características o funcionalidades que a través de esas personas nosotros extraemos, priorizamos y los metemos como requisitos de diseño, ¿vale? Y también requisitos de contenido y de información que tienen que tener nuestra aplicación. Y también a través de estas especificaciones también describimos lo que serían los escenarios, que sería cómo esas personas van a interactuar y cuándo interactuarían con nuestro servicio o producto. También otra cosa que hemos hecho es definir la estructura, ¿no? de la información a través de esa arquitectura de la información, viendo pues cómo serían esos contenidos con los que el usuario interactuaría. Y allí se crean lo que serían los modelos de navegación. O sea, cómo sería esa navegación del usuario desde esa primera interfaz de usuario, ¿no? Nuestro home, cómo se relaciona con las distintas interfaces, con los distintos niveles de navegación en nuestra aplicación, ¿vale? O sistema. También eso se puede representar a través de un esqueleto de navegación o a través de prototipos o wireframes de baja fidelidad. Entonces, también lo hemos hecho interfaces de baja fidelidad en donde podemos ver el diseño visual de esos conceptos y cómo se representaría toda esa información en nuestra interfaz. Entonces, bueno, esto se puede ir refinando y también lo podemos llevar a evaluar con los usuarios, a estas interfaces de baja fidelidad. Y también podemos hacer interfaces con una fidelidad más alta, o como mockups, o más cercano a los mockups, que ya estaríamos hablando de prototipos en donde podemos observar pues, la tipografía, nuestra paleta de colores, cómo realmente sería el look and feel de esa interfaz para el usuario. Aquí podemos ver pues, cómo las interfaces pueden ser más realistas y podemos crear esos modelos de interacción más detallados y el usuario puede llegar a ver cómo sería esa interfaz o cómo serían las interfaces de nuestro sistema, ¿no? Entonces ya podríamos ir hablando de prototipos o de estos prototipos que pueden ser en papel, pueden ser contextuales,
pueden ser basados ya en HTML o con algunas de las herramientas que ya hemos implementado. Pues aquí algunas de las antiguamente existentes que ya nos podía pues, generar prototipos que podíamos llevar del papel y a llevar a hacer el testeo. Bueno, resumiendo, en lo que sería el diseño tradicional de UX y de diseño visual de interfaces o UI, podemos hablar de que podemos crear primero lo que sería todo el diseño conceptual de lo que sería la estrategia de nuestro sitio, que sería pues toda la parte de objetivos, y ahí podríamos hablar de esas técnicas que hablamos de personas y escenarios y las funcionalidades que extraemos, ¿no? Y de esa arquitectura de la información que luego llevamos y extraemos esas funcionalidades y representamos en esa estructura de nuestro sitio, ¿no? A través de lo que serían los wireframes y luego lo que podríamos llevar a unos mockups de mayor nivel a diseño de esas interfaces y esos modelos de navegación. Pero bueno, una vez que tenemos todo esto, hacemos la investigación de usuario, tenemos las personas, tenemos los escenarios, hacemos ese diseño, hacemos esos prototipos, esos wireframes, esos mockups. Luego también todo esto en lo que es metodología de diseño de experiencia de usuario, tenemos que hacer ese prototipado y ese testeo, que eso no es lineal, es iterativo. Y podemos usar todo esto para hacer esos prototipados, hacer esa evaluación, ese testeo, antes de lanzar nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, sobre el testeo y sobre el tema del prototipado, la evaluación, hay muchas técnicas y muchos métodos que tenemos que ver. También aquí les dejo una serie de enlaces recomendados para que ustedes puedan comprobar, puedan explorar y ver más sobre metodologías de diseño de UX.